Laboral Cucha presenta experiencias de emprendimiento. Yo lo que más valoro, por ejemplo, de Gastempresa ha sido que me han explicado el tema financiero de manera para no financieros. Plan de emprendimiento Gastempresa. Si sumas a una idea a alguien que te apoya, tienes una empresa. Laboral Cucha. Servicios informativos de Navarra Televisión. Indignación ciudadana tras la sentencia a La Manada. Miles de personas, cargos públicos incluidos, se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona para mostrar su rechazo. Los jueces han condenado a los acusados a 9 años de cárcel por abuso sexual. No han visto violación. Las concentraciones como esta se han repetido en más ciudades de todo el país e incluso en alguna capital europea. Es totalmente indignante, desesperante, ves que les estás inculcando a tus hijos unos valores, que ves que la justicia no está potenciando. Así que es un juicio bastante mediático, pero quizá con un poco de aliento de toda la población pues podemos hacer algo. Una condena ridícula para unos hechos de una crueldad repugnante. Y esto es lo que se ha vivido en la audiencia de Navarra en el momento de la lectura del fallo. Indignación de quienes estaban allí concentrados. Un grupo de personas ha roto el cordón policial y ha intentado acceder al interior del edificio. Buenas noches. Es la reacción ciudadana a una de las sentencias más esperadas y más polémicas. Indignación que llegaba después de que el presidente del tribunal anunciara esto. Debemos condenar y condenamos de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento a la pena de 9 años de prisión. La sentencia recoge que la denunciante sintió desasosiego y estupor y adoptó una actitud de sometimiento, pero añade que las acusaciones no han probado el empleo de un medio físico. Por eso los 5 sevillanos han sido condenados a 9 años por abuso sexual y no por agresión sexual, una condena que es claramente menor a las peticiones de las acusaciones. El magistrado Ricardo González ha emitido un voto discrepante de los otros 2 jueces. Pedía la absolución para los 5 acusados. El juez asegura ver en el vídeo a 5 hombres y una mujer practicando actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo, ha dicho. Todas las partes van a recurrir la sentencia, también el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra. La defensa de los acusados va a pedir inmediatamente su puesta en libertad. El abogado de la víctima ha dicho estar decepcionado. Hombre, es que para nosotros hay una agresión sexual, no, vamos, una por cada uno de ellos, y no abusos sexuales. Para estar de acuerdo con algo hay que conocerlo. Y para conocer exactamente qué ocurrió durante los días que se celebró el juicio, hay que estar dentro. A las puertas de la Audiencia de Navarra hoy un revuelo de periodistas, cámaras y fotógrafos de medios de comunicación que esperaban este fallo, quejas ante un juicio del que no hemos podido ser testigos presenciales. Esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, tras el recurso de las partes, podría dictarse en septiembre. Y hoy mucho interés también en Madrid, en la Audiencia Nacional, donde han comenzado las conclusiones del juicio por la agresión de Alsasua. El fiscal mantiene su petición de penas y ha cargado contra el alcalde de la localidad y contra el Parlamento. Manifiestan su solidaridad con los acusados, pero ninguna con las víctimas, con 2 mujeres salvajemente agredidas hacía apenas un mes. El alcalde de Alsasua, que declaró aquí en el acto del juicio, sigue utilizando el mismo lenguaje, sigue utilizando el lenguaje del conflicto, de la necesidad de recuperar la convivencia pacífica. Habla de paz, habla de que había un conflicto. Vamos, por tanto, con un día muy agitado en torno a esta sentencia, la sentencia a La Manada. Empezamos por el final, con esa multitudinaria concentración que se ha producido a las 7 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. El llamamiento se ha hecho viral a través de las redes sociales para mostrar el descontento con la sentencia. Como aquel 7 de julio de 2016, Pamplona volvía a ser un clamor. ¡No es abuso! ¡Es violación! ¡No es abuso! ¡Es violación! ¡No es abuso! ¡Es violación! ¡Esta justicia!
que diferencia de aquella ocasión, la docena de proclamas lanzadas durante los 45 minutos que duraba la concentración no se dirigían solo en defensa de la joven madrileña o contra la manada, sino también contra la justicia tras conocer el fallo de la sentencia. Una condena ridícula para unos hechos de una crueldad repugnante, sí, jodido. En la peor de las posibilidades esperaba yo una cosa tan baja, ¿no? Entonces, decepción total. Nos parece bastante injusto y entonces queremos que se tenga en cuenta la opinión de los demás. Ya sé que es un juicio bastante mediático, pero quizá con un poco de aliento de toda la población pues podemos hacer algo. Miles de ciudadanos anónimos abarrotaban la plaza del ayuntamiento y en unanimidad mostraban su indignación. Es totalmente indignante, desesperante. Ves que les estás inculcando a tus hijos unos valores, que ves que la justicia no está potenciando y que te da pánico pensar que va a pasar de aquí en pocos años. Que esto es una injusticia. Bueno, estamos muy quemados. Sinceramente no sé ni qué decirte, ¿eh? En este momento diría muchas barbaridades. Voy a calmarme. Sí, pero sí, vamos a pedir justicia hoy, mañana, pasado, cada día. Como en Pamplona, más de un centenar de ciudades de todo el país se concentraban para mostrar su descontento. Como por ejemplo en Zaragoza, cientos de personas concentradas a las puertas de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. En principio iba a ser una concentración, aunque se ha convertido en una marcha hasta el ayuntamiento, donde se ha reflejado la indignación por esta sentencia de Pamplona. Yo no la puedo entender, no la entiendo. Pues que estamos indignadas de esta sentencia que ha sido hoy, que encima digan que no es una violación. El hecho de que a esto no se le considere una agresión es que no hay palabras para esto, hay que estar aquí para decirlo. Reacciones, como decimos, en al menos un centenar de ciudades de todo el país tras escuchar esto, el fallo de la sentencia del juicio a la manada. Condenamos a José Ángel Prenda Martínez como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual, con prevalimiento a la pena de 9 años de prisión. Asimismo, debemos condenar y condenamos a Ángel Boza Florido como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento a la pena de 9 años de prisión. Debemos condenar y condenamos a Antonio Manuel Guerrero Escudero, de una parte como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, a la pena de 9 años de prisión. Asimismo, le condenamos como autor de un delito leve de hurto a la pena de 2 meses de multa con una cuota diaria de 15 euros. Debemos condenar a Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento a la pena de 9 años de prisión. Debemos condenar y condenamos a Jesús Escudero Domínguez como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento a la pena de 9 años de prisión. 371 folios tiene la sentencia que ha elaborado la sección segunda de la Audiencia Navarra. Señala que la joven denunciante sintió un intenso agobio y desasosiego en el portal en el que ocurrió todo y que le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad. Todo sucedió en la primera noche de los Sanfermines de 2016. Así lo describen los magistrados. La sentencia relata que a las 3 menos 10 de la madrugada en la Plaza del Castillo, durante la celebración de un concierto, uno de los condenados comienza a hablar con la joven madrileña. Se van uniendo el resto del grupo hasta que unos minutos después la chica les comenta que se va al coche a dormir. Los 5 se ofrecen a acompañarla y durante el trayecto, en la misma plaza, 2 de ellos comprueban el estado de los baños del Barchoco y preguntan por una habitación en el Hotel Europa. En la calle Paulino Caballero, uno de los condenados observa que una vecina accede al interior del portal número 5. Entra y pasados unos instantes abre la puerta al resto del grupo. En la espera, la joven se besa con uno de los acusados. 2 de los jóvenes le agarran del brazo y le apremian a entrar en el portal tirando de la denunciante, que entra en el recinto de modo súbito y repentino, sin violencia según la sentencia.
Al entrar en el habitáculo del Rellano, un lugar recóndito y angosto, rodeado por 5 varones y fuerte complexión, dice el texto de los magistrados que la mujer se sintió impresionada y sin capacidad de reacción. En los hechos probados se relata que la denunciante sintió un intenso agobio y desasosiego, que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera, manteniendo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados. Es la descripción que hace la sentencia, que añade que los condenados actuaron con ánimo libidinoso y de común acuerdo. Los 6 permanecen unos 15 minutos en ese habitáculo. Los condenados graban hasta 6 vídeos con una duración total de 95 segundos y toman 2 fotografías. Antes de salir, uno de los acusados se apodera del teléfono de la joven y tira la tarjeta y la funda en el lugar. La chica sale del portal, se acurruca en un banco cercano y es atendida por una patrulla de la policía municipal tras recibir una llamada de una pareja que la ve tumbada y llorando. En el centro médico precisa de curación y se le administran medicamentos. El magistrado Ricardo González ha emitido un voto particular pidiendo la absolución de los 5 acusados. En su escrito afirma que en los vídeos grabados solo observa a 5 varones y a una mujer practicando actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo. Dice que ninguna de las imágenes le permite afirmar que las acciones que se observan tengan el más mínimo carácter imperativo, que son imágenes sin visos de fuerza, imposición o violencia, y concluye que no atisba oposición, rechazo, asco, negativa o miedo por parte de la víctima. Por eso pedía que se absolviera a los 5 acusados, que no ha salido adelante al estar en minoría frente a los otros 2 jueces. La propia víctima ha dicho sentirse decepcionada con la sentencia. Se lo ha dicho a su abogado, que va a recurrir la sentencia. También el magistrado de la defensa, que va a pedir además la puesta en libertad inmediata de los acusados. La sentencia no gusta a ninguna de las partes, todos anuncian recursos. El abogado de 4 de los 5 condenados va a pedir su puesta en libertad de forma inmediata. Yo voy a pedir la libertad como es mi derecho, mi obligación, teniendo en cuenta el cambio de circunstancias o el cambio de escenario que se produce con esta sentencia. El elemento que distorsionador para la puesta en libertad era el hecho de que la pena era de 25 años y había riesgo de fuga. En este caso ya la pena fijada es de 9 años. El abogado de la víctima reconoce que no esperaba que se considerase abuso y no agresión sexual y anuncia también recurso. Hombre, es que para nosotros hay una agresión sexual, no, vamos, una por cada uno de ellos, y no abusos sexuales. Jesús Pérez, abogado del Guardia Civil, y Agustín Martínez Becerra, letrado de los otros 4 acusados, esperaban la libre absolución. Becerra anuncia recurso y asegura además que la sentencia no es ajustada a derecho. Y si bien es cierto que sí podrían haber sido acusados del delito de abuso sexual en cadena por homogeneidad de los delitos, lo que no puede introducirse es el prevalimiento, teniendo en consideración que no formaba parte de la acusación y no nos hemos podido defender de él. Argumentos había para poder hacerlo, pero no nos hemos podido defender de él en función de que no ha habido acusación. Por lo tanto, entendemos que, con los debidos respetos, la sentencia no es ajustada a derecho. Martínez Becerra ha sido increpado por algunas personas a su entrada al Palacio de Justicia. A la salida ha sido acompañado en un coche policial. Después ha acudido a la cárcel de Pamplona para trasladar el contenido de la sentencia a 3 de sus 4 defendidos que se encuentran en la prisión navarra. Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona ya han anunciado recurso a esta sentencia que rebaja significativamente el delito, remarca el Ejecutivo Foral. El alcalde Joseba Sirón ha mostrado decepcionado y comprende la indignación que ha provocado en la sociedad. El Gobierno de Navarra no podemos compartir el fallo que acabamos de conocer, no compartimos desde luego la calificación que se ha hecho del delito y la recurriremos también a la par que la familia y que la víctima. Entendemos la indignación y compartimos la decepción que este fallo ha generado en la sociedad. Los hechos declarados probados en la sentencia vienen a coincidir con lo sostenido por el Ayuntamiento. Es decir, que se trató, en definitiva, de una agresión sexual. Y esto no sucede con la calificación penal dada en la sentencia y que rebaja los hechos a la categoría de abuso sexual. También el Parlamento de Navarra ha mostrado su comprensión con la decepción ciudadana que ha generado esta sentencia. En una declaración institucional ha mostrado su profundo desacuerdo con el resultado y ha apoyado el recurso del Gobierno. La declaración ha sido firmada por todos los grupos, salvo el PP, que no ha entrado a valorar la sentencia apelando a la separación de poderes.
Esta es la imagen de la decepción. Pamplona, como hemos visto, se ha vuelto a echar a la calle para reflejar el gran descontento social con la sentencia. Todos los grupos del consistorio han aprobado por unanimidad su desacuerdo también con este fallo y se unían al clamor popular por una sentencia que no comparten. Una indignación que se ha visto reflejada nada más conocerse el fallo a las puertas del Palacio de Justicia. Numerosas personas se concentraban allí y mostraban su desacuerdo a la vez que se vivían momentos de tensión. En la localidad. A la 1:15, Lunes Lilas convocaba una concentración a las puertas del Palacio de Justicia. Numerosas personas se iban sumando al acto y minutos después de la 1 del mediodía, las personas allí concentradas escuchaban en directo la esperada sentencia. Y la reacción era inmediata. De la justicia cada vez es más una puta filfa. Da náuseas. Y no hay derecho que a las mujeres nos consideren como un cleaner. Porque ya estamos hartas y yo no creo en la justicia. Una indignación que no tardaba en mostrarse. La situación se tensaba cuando los concentrados se acercaban a las puertas del Palacio de Justicia y chocaban con la policía foral que hacía barrera en un perímetro de seguridad. La tensión iba en aumento. Y es entonces cuando se descontrolaba la situación. Un grupo se saltaba el cordón policial e intentaba acceder al interior. Se vivían los momentos de mayor tensión. En medio del altercado, algunos medios de comunicación eran increpados y a la vez veían dificultado su trabajo. En este momento a un compañero se le intentaba quitar el teléfono móvil mientras grababa. Momentos después se restablecía la calma, pero una calma tensa. Gente allí concentrada esperaba la salida de los magistrados. Impedidos de poder salir y con graves ataques para incluso a la integridad de las personas. ¿Eso era lo que se pretendía? ¿Arder las calles? ¿Si la sentencia no era la que determinadas personas, la que las sentencias de redes sociales había? Eso era lo que se quería. Pues es mal favor hacemos en la defensa de los derechos de las mujeres, en la defensa de las mujeres que han sido agredidas y en las mujeres que seguirán siendo agredidas. Para estar de acuerdo con algo hay que conocerlo. Y para conocer exactamente qué ocurrió durante los días que se celebró el juicio, hay que estar dentro. Mientras en la puerta trasera de los juzgados colgaban una pancarta que la policía foral retiraba. Conforme avanzaba el mediodía, los allí concentrados se iban retirando. La indignación permanecía y se trasladaba a las redes sociales, donde el desacuerdo con la sentencia se convertía en el tema más tratado en España. Las asociaciones de mujeres ven permisiva y dulcificada esta sentencia. Como un mazazo la califica el colectivo Lunes Lilas. Lo que está planteando esta sentencia en concreto, el tema de la existencia de violencia e intimidación, eso es volvernos a decir a las mujeres que nos tenemos que resistir como sea para poder demostrar que nos ha ocurrido algo. Esto es volver al siglo XIX, lo que ya estaba avanzado. Nos parece gravísimo que un juez, una persona juez, esté pensando que esto no es nada. Es decir, que esté pensando que no hay que penalizarlo de ninguna manera, que no hay que considerarlo. Está diciendo que las mujeres somos puros objetos sexuales, que cualquiera puede hacer con nuestro cuerpo lo que quiera. Entonces, dicho esto, que nos parece gravísimo. 60 periodistas estaban acreditados para seguir el fallo en directo, uno de los juicios más mediáticos que hoy ha vuelto a generar una gran expectación. Más de 60 periodistas acreditados para la lectura del fallo y todo un país pendiente de la sentencia en uno de los casos más mediáticos y con mayor impacto social en todo el país que se recuerdan. Estuve en el de Sandra Palo, que también fue un juicio brutal, he estado en el del Pedrasta, que ha tenido también una gran repercusión, pero como este, ninguno. O sea, ya te digo, no solo por la repercusión mediática de tantos medios concentrados, sino también por lo que significa. Sin duda, la repercusión que ha tenido este juicio creo que no tiene ningún otro precedente. Ha habido juicios muy mediáticos, pero yo creo que el quid de la cuestión está en que el resto de juicios que hemos estado siguiendo, que han estado muy mediatizados y que socialmente han levantado también mucha expectación, teníamos algo más clara la sentencia. Desde luego, desde hace muchos años en España no teníamos un juicio de ese tipo a nivel penal y sobre todo por la repercusión que tenía en el ámbito social, como decías. Quizás el de la faje aquí también en Pamplona tuvo mucha repercusión por cómo se produjo y sobre todo también por las consecuencias de lo que fue la sentencia, pero bueno. El juicio más mediático y a la vez el más hermético. El juicio más seguido por la sociedad se celebró a puerta cerrada, a excepción de las conclusiones y de la lectura del fallo. A nivel periodístico se ha tenido que trabajar sin disponer de toda la información. Yo creo que hay que abrir las puertas a estos juicios. Aquí ha sido muy difícil porque no sabíamos lo que pasaba dentro y luego cada abogado, como siempre, contaminaba y contaba su versión.
con lo cual seguir un juicio yo creo que no es bueno. Todas las unidades móviles apuntan hoy al mismo lugar. Pamplona es el epicentro informativo. Todo esto ha dado de sí la sentencia a la manada y mientras en Madrid, en la Audiencia Nacional, hemos escuchado las conclusiones de las partes del caso Alsasua. El fiscal se mantiene en la calificación de delito de terrorismo. 2015 y 2016. David Ramírez en los años 2003 y 2015. El fiscal mantiene la misma petición de penas contra los acusados porque se reafirma en el carácter terrorista de las lesiones y amenazas que sufrieron los guardias civiles y sus novias. Hay prueba suficiente para considerar que lo que ocurrió en Alsasua, señorías, no fue una pelea de bar, no fue una trifulca, fue una acción organizada, planificada y preparada única y exclusivamente para agredir a 2 guardias civiles y a sus parejas, y ello con una finalidad terrorista, con la finalidad de expulsar a los guardias civiles de la localidad de Alsasua y de Navarra. Considera que estamos ante un terrorismo de baja intensidad, heredero del frente de masas diseñado por ETA como parte de su estrategia de extender el terror e implantar su ideario. ¿Deciden ellos quién puede estar en su pueblo, quién no? ¿Cuándo van a decir que determinados políticos son fachas o que determinadas personas son de un color que ellos no quieren? Es la xenofobia, es el racismo, es el fascismo en estado puro lo que hemos visto durante estas 2 semanas en este juicio. El fiscal se ha mostrado confiado en que el tribunal sabrá abstraerse de las interferencias de algunos políticos y otros poderes del Estado. Concretamente ha señalado a 2, al alcalde de Alsasua y al Parlamento navarro. Consta una resolución del Parlamento de Navarra de 21 de noviembre de 2016, apenas un mes después de ocurrir los hechos, en las que, desgraciadamente, para oprobio de ese órgano legislativo han quedado unidos a esas actuaciones y en las que manifiestan su solidaridad con los acusados, pero ninguna con las víctimas, con 2 mujeres salvajemente agredidas hacía apenas un mes. El fiscal también ha tratado de desacreditar el vídeo de la defensa en el que supuestamente se ve al sargento agredido en los momentos posteriores a la agresión y en el que no se aprecian signos de la paliza. No es lógico que ese vídeo que podía demostrar la inocencia del acusado no se haya aportado hasta un año después. Pues lo que podrá hacer alguien un poco avispado, alguien un poco preparado, alguien que sabe lo que tiene que hacer para que ese vídeo se corte, se introduzcan datos, vamos a meter estos para que se vea que no está manipulado. El juicio se retomará el jueves que viene para que el resto de las partes, acusaciones y defensas, expongan sus conclusiones. La portavoz de las familias de los 8 acusados ha dicho, tras oír las peticiones de cárcel por terrorismo formuladas hoy en el juicio por el fiscal, que sienten vértigo y miedo. Aquí se ha hablado hoy de miedo y realmente las familias estamos diciendo que desde hace año y medio estamos sintiendo muchísimo miedo porque no teníamos que estar en un tribunal excepcional como es la Audiencia Nacional y porque las consecuencias y las peticiones fiscales son altísimas. Tenemos muchísimo miedo por las vidas de nuestros hijos e hijas y lo que sentimos es vértigo y miedo, mucho miedo. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Navarra con Apple Pay. Penúltimo entrenamiento de Osasuna antes del partido del sábado frente al Lugo. La palabra final sale de la boca de los futbolistas que no miran más allá, conscientes de que no ganar el sábado les dejaría en una situación muy comprometida. No obstante, el plantel confía en retornar a los buenos resultados y comenzar una racha que les devuelva al playoff, tal y como ha señalado Lillo después del entrenamiento. Dependemos de nosotros porque sabemos que hay enfrentamientos directos y que podemos, ganando contra el Lugo, podemos sumar 3 puntos y volver a estar ahí. Y bueno, hay que tener paciencia, quedan 6 jornadas y yo creo que vamos a conseguirlo. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido.
Caja Rural de Navarra con Apple Pay. La sentencia a la manada, todas las reacciones y todo lo que ha sucedido en esta jornada ha centrado casi todo nuestro informativo, y después de las noticias llega el análisis de esta sentencia. Será nuestro magazine La Muga a partir de las 9:30. Como digo, Amaia Madinabeitia, buenas noches. Hola Ainhoa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos preparados ya para comenzar La Muga a las 9:30 de la noche. Vamos a analizar pormenorizadamente la sentencia más mediática, la sentencia por el denominado caso La Manada, 9 años de prisión, como todos sabemos, por abuso sexual con prevalimiento. Estamos ya aquí preparados, todo el equipo y sin duda alguna también los invitados que estarán hoy con nosotros. 3 abogados, una profesora de Derecho Penal, nos van a dar opinión, análisis pormenorizado y riguroso de esta sentencia que hemos conocido hoy en la Audiencia Provincial de Navarra. Os esperamos a las 9:30 de la noche. Hasta luego. Hasta luego, Amaia. Buenas noches. Ya lo saben, no se muevan porque cuando acaben las noticias, a partir de las 9:30, se analiza esta sentencia a la manada que tanta polémica ha generado. Así nos despedimos. Gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche. Hasta mañana. Laboral Cucha presenta experiencias de emprendimiento. Me ayudaron desde el punto de vista financiero, sobre todo con el plan de viabilidad para darle forma, ¿no?, a ese proyecto. Plan de emprendimiento Gastempresa. Si sumas a una idea a alguien que te apoya, tienes una empresa. Laboral Cucha.